Yeah, let's start. Today, we are very pleased to listen to a presentation by Mr. Horacio Isikovic. I hope I said your name correctly, who is HR manager of Banco Credicop, our member in Argentina. Horacio is an executive of Banco Credicop with extensive experience. He was manager of different branches before he became zone manager for several years. Then he was appointed regional manager, and in 2012, he was appointed human resources manager, a position he holds until this day. He will speak today about HR management in cooperative banks and highlighting the analysis of human relations within a cooperative organization, the Credicop experiences. So please, Horacio, the floor is yours. Okay, thank you. Okay, good morning. Yo voy a hablar en español, en nuestra lengua. Luego los voy a invitar a que estudien también español. Bueno, la experiencia en el tema pandémico, en el caso de Credicop, en el caso de nuestra organización cooperativa, ha sido una experiencia muy, muy singular, que obviamente la estamos transcurriendo. En Argentina se está viviendo lo que se llama la segunda ola, y es un proceso realmente muy, muy complejo, aunque estamos en una etapa muy optimista en el sentido de que están llegando, como recién charlábamos, millones de vacunas, y se estima que para fin del mes de julio tendremos al menos la mitad de la población vacunada con una dosis, y alrededor de un 30% completo con 2 dosis. O sea que es una noticia alentadora en todo sentido, en el sentido sanitario, en el sentido económico y obviamente este optimismo que irradia en toda la población y también para nuestras acciones del punto de vista empresarial y cooperativo. Nos propusimos nosotros en emergencia buscar en primer lugar, inclusive desde la gerencia de recursos humanos, una adaptación activa a la realidad. Es decir, que todos fuéramos protagonistas de los cambios necesarios para abordar el episodio de la emergencia de la pandemia y poder además trabajar desde el punto de vista de la capacitación, de la autocapacitación, de la preparación de todos los recursos en todo el país para afrontar la nueva realidad. Banco Credicop tiene alrededor de 5.000 empleados y funcionarios. Estamos, luego lo vamos a ver en las sucesivas filminas, PowerPoint, pero nosotros tenemos 274 filiales o sucursales o branch, como se dice en inglés, pero el aspecto del concepto de filial viene del concepto de hermandad, porque cada una de esas filiales tienen una hermandad solidaria con las otras, hasta conformar un núcleo de 274 filiales hermanadas en los valores solidarios y cooperativos. Y tenemos, como les decía, alrededor de 5.000 empleados y funcionarios. Hay además 3.554 dirigentes que trabajan en forma honoraria desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista participativo y desde el punto de vista del compromiso, en lo que es una especie de coadministración junto con los funcionarios y los empleados de la vida de la cooperativa. Aún nos resta cubrir, para terminar de cubrir todo el país, solo 3 capitales de provincias con presencia de, digamos, de filiales del Banco Credicop, para poder decir que terminamos de cubrir la presencia activa de nuestra gran cooperativa en todo el país. Les recuerdo que Argentina es un país muy largo, enorme, con grandes distancias y con apenas
hoy 45 millones de habitantes. De esos 45 millones de habitantes, tenemos casi 2.400.000 usuarios de nuestros productos cooperativos. Ahí, Sol, te pediría que vuelvas a la primera filmina porque fuimos adelantando y nos vamos a perder. Nosotros, cuando hablamos de experiencia del Credicop en la pandemia, tenemos en cuenta además que en nuestros 40 años de vida como banco, dado que el Banco Credicop nació como la fusión de decenas de cajas de crédito cooperativas, de una experiencia del cooperativismo de crédito, que ya tiene más de 100 años en la Argentina, pero en el año 1979 debimos transformarnos en banco porque apareció una legislación, una ley, una normativa del Banco Central que impedía la continuidad de la actividad de las cajas de crédito cooperativas, de las pequeñas cajas de crédito cooperativas que habían sido fundadas, como les decía, desde hacía 100 años en distintos lugares y regiones productivas de la Argentina, fundamentalmente por obra del espíritu de muchos inmigrantes que poblaron la Argentina a principios del siglo XX, que trajeron las ideas del cooperativismo fundamentalmente y los valores solidarios en materia económica e inclusive de asociación empresarial. En estos 40 años como banco hemos vivido distintos tipos de crisis económicas, ya que la Argentina estuvo sometida justamente al embate de las situaciones críticas de los episodios de la deuda externa, las crisis que se sucedieron en distintos lugares del planeta y que impactaron directamente a la economía argentina y por ende al sistema financiero. Por lo tanto, hemos acumulado una muy fuerte experiencia de situaciones críticas, pero aquí, todas ellas de carácter económico, de carácter financiero, de vínculo relacional, del punto de vista empresarial, del punto de vista de la organización empresarial, pero esta es la primera vez que nos toca vivir esto que se llaman estas grandes pandemias cada 100 años, eh, porque obviamente la última gran pandemia que sucedió de este tipo fue la gripe española en 1918 y recién ahí estaban haciendo el movimiento cooperativista de crédito. Luego hubo un episodio pandémico muy importante en la década del 50, que sí ustedes, seguramente muchos de ustedes lo han estudiado, lo reconocen o quizás lo hayan vivido, que fue la epidemia de la polio, de la poliomielitis, hasta que salió la vacuna de Albert Sabin y que pudimos todos recibirlo siendo niños en las escuelas y demás, y se pudo vencer esa adversidad. Hoy podemos contar de que este tipo de crisis desde nuestro punto de vista fue muy bien afrontada, muy bien organizada, planificada, desde el punto de vista que logramos readaptar a toda la organización a los nuevos tiempos. Y bueno, esta es una muestra de lo que hoy es la readaptación activa, porque estamos intercomunicándonos con compañeros y con colegas de distintos bancos de la Confederación Internacional de Bancos Populares, cada uno con su lengua, con su idioma y contándonos las experiencias, aprovechando este campo virtual que hoy es una maravilla que nos entrega la tecnología y que ha venido a revolucionar absolutamente todos los tipos de relaciones sociales humanas y del trabajo. Y por otro lado, además que traíamos toda esta experiencia de abordaje de las crisis, pudimos rápidamente desarrollar un protocolo sanitario profundo, muy bien comunicado a toda la organización, porque en este sentido para nosotros es un desafío doble, en el punto de vista de tener que atender protocolo sanitario de nuestros propios empleados, de nuestros propios funcionarios, pero también de todos los usuarios asociados del Banco Credicop, de la banca cooperativa, que a diario concurren y operan con nuestra organización a través de las 274 filiales. De modo que
ese fue el marco que nos tocó actuar, con una participación activa de funcionarios y dirigentes, que ha sido nuestro objetivo fundamental. A nosotros nos guía un modelo de acción que es integral, precisamente porque buscamos una conjunción permanente en la vida organizacional de la actividad de los funcionarios y de los empleados conjuntamente con los dirigentes ad honorem, que no cobran honorarios y que participan activamente en la vida institucional y comercial de la organización. Bueno, creo que podríamos ver, para ordenarnos un poco mejor, Sol, ver la filmina número 4, porque creo que fuimos planteando varios temas y quizás se perdió el orden. Bien. Nosotros hemos sostenido una política de cohesión en todo este tiempo, fundamentalmente en cuanto a brindar un proceso de solidaridad, de acompañamiento permanente ante el desafío sanitario. Hemos podido conformar un equipo de atención psicosocial y de seguimiento sanitario con profesionales médicos, con profesionales del campo de la psicología, con compañeros de la gerencia que trabajan en esta línea a través del Departamento de Acción Social, que es un departamento, digamos, muy trascendente en nuestra política de recursos humanos de la organización. Y además, a partir de eso y con la aplicación del protocolo sanitario que se comunicó de diversas formas a la organización, se ha venido administrando con mucho éxito esta situación. Imaginen ustedes que desde que comenzó la pandemia en la Argentina, allá a fines de marzo del 2020, tibiamente, y luego se instaló fuertemente lo que fue la primera ola, y hasta llegar a esta segunda ola, hemos tenido, digamos, reportes de contagios de 1.600 compañeros de la organización sobre un total de 5.000, pero además esto ha significado que en muchísimos casos, prácticamente en cerca de 300 casos, hemos tenido que rotar los equipos de trabajo a nivel de las filiales, a nivel de las sucursales, porque el protocolo justamente indica que ante la aparición de personas con síntomas que están trabajando en forma presencial, la primera medida que tomamos de carácter sanitario es la rotación de esos equipos, el aislamiento de esos equipos y la conformación de equipos de reserva. Obviamente eso es un proceso complejo que nos tiene permanentemente en tensión, pero que forma parte de nuestra política dedicada, focalizada en sostener un seguimiento particular a todos y cada uno de los compañeros y evitar situaciones mucho más complejas. En todo este proceso, la verdad que nosotros también hemos sentido el impacto pandémico a partir de que es una organización que tiene, como les decía, filiales y sucursales en todas las regiones y partes del país. Por lo tanto, el corrimiento pandémico que ha empezado fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, lo que llamamos el área metropolitana, luego se fue expandiendo a distintas regiones del país, o sea que más temprano o más tarde nos toca el efecto pandémico por justamente nuestra red de filiales en todo el país. Horacio, ¿querés que Otro, pase la diapositiva? sí, sí, está bien. Otro aspecto que vale destacar, como dice ahí el segundo punto de las acciones que tomamos en el contexto COVID, fue el pleno funcionamiento del sitio de capacitación en red y presencial a distancia. Es decir, pudimos reformular en tiempo y forma todos los procesos de capacitación, pasando a tener una
formulación muy activa de lo que es la capacitación virtual, con una llegada muy profunda a todos y cada uno a partir de más de 85 cursos o tipos de cursos que promovemos a partir de la capacitación virtual, y además una serie de reuniones que llegaron a toda la organización, de encuentros vía Zoom, justamente porque utilizamos ese método en toda esta etapa, con todos los equipos de funcionarios de distintas ramas de la parte comercial, de la parte operativa e inclusive del trabajo y la preparación institucional, con lo cual hemos podido conformar un cambio histórico, diría histórico, de llegada en materia de capacitación y autocapacitación en esta etapa. Como ustedes saben, el tema de la violencia de género, que es un tema hoy universal, lamentablemente es uno de los grandes males que está presentando hoy el mundo, también impacta a las diferentes organizaciones y en todos los países, y en esta etapa pandémica también hemos tenido un gran desafío como organización de poder sostener el protocolo de atención de los casos de violencia de género, de violencia laboral o de acoso laboral o de género, que lamentablemente es una consecuencia compleja de la etapa pandémica. Asimismo, acompañamos fuertemente desde Recursos Humanos a las políticas de la gerencia de informática en la necesaria comunicación de un proceso de fuerte compromiso de seguridad informática para todos los usuarios, tanto para el personal y funcionarios como para nuestros propios usuarios asociados de la cooperativa, porque obviamente también, así como hay consecuencias desde el punto de vista de la violencia familiar y de género en la época pandémica, se han recrudecido los fraudes y los ataques a la seguridad informática en las organizaciones financieras, no solamente en Argentina, sino por lo que leemos y estamos informados en todo el mundo. Y por supuesto el desarrollo del protocolo de actuación, que ya lo hemos comentado, en materia de emergencia sanitaria y qué hacer en las situaciones que tenemos casos de contagios en la organización por el COVID-19. Sí, puedes pasarlo, Sol. Bien, entonces digamos que esta etapa nos puso en la compleja tarea de afrontar sostenimiento, fluida comunicación y la atención en el espacio organizacional seguramente más complejo que provoca el efecto de la emergencia, que es la administración de los recursos humanos, digamos. Nosotros tenemos una historia de construcción de la política de recursos humanos desde el nacimiento de la banca cooperativa como una experiencia única, porque sostenemos fuertemente en nuestra construcción cotidiana los valores solidarios y los principios cooperativos, fundamentalmente propendiendo a, a, un, a una cuestión que consideramos central, que es una utopía, pero la cual las perseguimos permanentemente, que es la construcción del cooperativismo interno, de la cooperación interna de la organización. Es decir, no solamente ser agentes del cooperativismo hacia afuera, sino lograr una convivencia, un trabajo en equipo, una vida organizacional, un clima organizacional positivo sobre la base de la cooperación interna. Porque nos guía un lema que siempre acompañó a nuestras organizaciones cooperativas, Brigitte, que es cooperando somos mejores. Somos mejores es un lema interesante para trabajarlo y se los dejo como un desafío para las organizaciones hermanas del campo de la Confederación Internacional de Bancos Populares. En ese sentido, en los últimos años hemos avanzado mucho en la planificación del desarrollo del personal. Nosotros tenemos una variante interesante, un desafío, variante interesante en la construcción del modelo organizacional, que nuestro banco cooperativo no recurre al mercado para contratar grandes funcionarios, gerentes de primera línea, CEOs
o especialistas en las áreas más sensibles, sino que ha sido una escuela permanente de formación de funcionarios nuestros. En estos 40 años de vida, 41 años ya de vida como banco cooperativo, hemos podido con satisfacción generar procesos de capacitación muy profunda en nuestros valores, aplicados a profesionales que se fueron formando en áreas tan sensibles como la informática, la tecnología, el campo de los recursos humanos, el campo de las relaciones técnicas, el campo inclusive de los desarrollos y de los desafíos comerciales que permanentemente se van dando en nuestra economía y que ustedes cada uno conoce en sus organizaciones y en sus propios países. De modo que este gran orgullo nuestro de no recurrir al mercado, de ser una escuela permanente de formación de nuestros cuadros, creo que también nos ha permitido tener una estructura de contención muy satisfactoria y muy exitosa ante las diversas crisis que hemos tenido que pasar en estos 41 años de vida. Crisis económica, crisis que tuvieron que ver con episodios de disminución del sistema, de caída del sistema financiero en la Argentina, de desaparición de bancos cooperativos. En todo este proceso, cuando arrancó la transformación de los bancos cooperativos en 1979, había más de 40 bancos de carácter cooperativo en todo el país. Hoy el único banco que permanece y que pudo absorber a todos sus bancos hermanos en diferentes crisis es el Banco Credicop, que es el banco cooperativo más grande de Latinoamérica. Por lo tanto, este proceso de planificación del desarrollo del personal tiene como basamento fundamental un proceso profundo de gestión de las competencias y un norte puesto en la idea de poder formar y autoformar a nuestros propios funcionarios y dirigentes en el ámbito interior de la cooperativa. Bien. Y por acá terminamos la intervención y seguramente estaremos atentos a poder contestar las consultas que puedan ustedes tener, las reflexiones que puedan hacer. Creo que en términos generales era esto la idea que le queríamos transmitir de cómo nos hemos preparado en todo este tiempo y cómo venimos dando respuestas a los grandes desafíos de la época. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Thank you so much. If anybody has a question, I speak in English, you can send them in the chat, please, or would like to give a feedback, or you can write them in English or in Spanish. If nobody has a question, I will have a question. I will write it, Sol, I will write it in English in the chat, okay? Okay, don't worry. You can speak English if you want. Claudio and me could try to translate you. Don't worry. Okay. Horacio mentioned in his presentation that you had an online training site. How long did it take for you to have this fully operational online? How long did it, what was the time, Okay. that it worked? Horacio, lo que nos consulta Brigitte es respecto de la plataforma de capacitación a red que mencionaste que teníamos, cuánto tiempo llevó tenerla online y tenerla operativa para todo el mundo, para todos los compañeros del banco. Bueno, Brigitte, esta era una plataforma que ya existía antes del proceso de emergencia pandémico. Hace muchos años que venimos desarrollando todas las plataformas y las alternativas que se van innovando en materia de capacitación virtual. Pero yo inicié mi gestión en la Gerencia de Recursos Humanos en 2012 y existían 12 cursos que se proveían a partir del campo virtual. Hoy hay 85 cursos, inclusive muchos de ellos que tienen que ver con capacidades blandas, o sea,
con capacitaciones que tienen que ver con las competencias, digamos, que venimos trabajando en la formación de los funcionarios en las distintas áreas en las cuales aplican. De modo que había un basamento experimental muy profundo y por suerte, y saludo al equipo de capacitación virtual y a los colaboradores, porque en la gerencia, dado que hicieron un giro muy importante en toda esta etapa y lograron poner distintos dispositivos que hoy nos están dando muchísimo éxito. De hecho, lo primero que nos propusimos del punto de vista capacitación en los primeros meses de la experiencia pandémica fue una capacitación dirigida a los gerentes, a los jefes de los equipos de trabajo, cuyo título era justamente el liderazgo en el Credicop en una etapa de emergencia pandémica. Acá lo veo a Claudio Causillo, que recordará porque nos propusimos esa cuestión y creo que eso dio un giro muy importante desde el punto de vista de la formación y de la situación de cada uno de los funcionarios en la etapa que les tocaba actuar. Así que bueno, teníamos una experiencia previa muy importante, pero también la pudimos desarrollar y estamos en una innovación permanente en ese sentido. Y otra pregunta, Horacio, nos preguntan, ¿hay alguna idea o aprendizaje o cambios que ocurrieron durante la pandemia en nuestra organización que vamos a mantener una vez que pase la pandemia? Y yo creo que no solamente en nuestra organización, sino que esto ya es un valor universal, la experiencia del trabajo remoto, la experiencia de la comunicación y toda la efectividad que está dando la comunicación remota. La efectividad la digo en el sentido de que las reuniones son plenas, en las reuniones generalmente no hay ausencias, en las reuniones remotas, empiezan en tiempo y forma, tienen un desarrollo muy específico y acotado. Obviamente que estamos tratando de incidir en la organización porque es un problema general que se viene dando de la extensión horaria y de la sobreutilización o del exceso de utilización de las reuniones virtuales, de las reuniones por Zoom. Hay que empezar a atender fuertemente lo que es la complejidad del post-COVID, el tipo de patologías que se puedan ir produciendo a partir de los excesos en la etapa del trabajo en esta emergencia. Pero creo que la gran enseñanza fundamentalmente es este tema de haber podido afrontar el desafío del trabajo en equipo desde el punto de vista del trabajo remoto. Nosotros no estamos hablando en la organización de una especie de teletrabajo, sino que estamos hablando de un trabajo remoto para una etapa de emergencia. Es decir, siempre con la vista puesta a que nuestro proyecto, que es un proyecto que tiene mucho que ver con la sociabilización de quienes trabajamos en la cooperativa, de la sociabilización del trabajo cotidiano, va a necesitar más tarde o más temprano algún tipo de encuentro presencial, algún tipo de vuelta a cierta normalidad como la habíamos conocido. Quizás conviviendo con elementos de la virtualidad y con elementos de la presencialidad a la cual no vamos a poder renunciar. Gracias, Horacio. Tenemos otra pregunta de Victoria Pawłowski, que nos pregunta si respecto al entrenamiento y la capacitación que mencionaste, cuando haya cierto nivel de normalidad, ¿va a volver a la presencialidad o lo van a mantener de forma online o entienden que hay mejoras en el formato online? Bueno, creo que se vincula con lo que comentábamos recién, digamos. Obviamente que hay una característica de nuestras capacitaciones presenciales que son irrenunciables, que a nosotros nos significan el encuentro con compañeros, con funcionarios de distintas regiones del país. Es una oportunidad de sociabilización única que siempre la pudimos practicar y que nos dio resultados enormes desde esa perspectiva, o sea, de la construcción de un modelo organizacional distinto.
Por lo tanto, yo creo que no vamos a renunciar a la idea de poder tener procesos de capacitación presencial, algunos de los cuales tienen la necesaria impronta del encuentro social. Pero, por otro lado, se ha venido perfeccionando fuertemente y ha venido ganando mucha presencia, obviamente, el tema de la capacitación virtual. Y esta experiencia creo que también se va a ir sosteniendo en el tiempo. Luego está el tema de los costos. Yo le decía que Argentina es un país muy largo, con distancias enormes. Nosotros tenemos filiales que están a 1.300 kilómetros de la ciudad capital, de donde está la casa central del banco. Todo el proceso de capacitación presencial durante muchos años fue un tema obviamente muy costoso, donde muchas veces teníamos ciertos tipos de ausencias, o no podíamos completar todos los equipos porque, bueno, obviamente siempre ha sido un desafío el tema de sostener ese tipo de presencialidad. Entonces, la capacitación virtual vino a resolver un poco esta situación, como les explicaba hoy. Creo que es muy probable que en el futuro haya un sistema mixto, un sistema híbrido de participación, tanto en la presencialidad como en la capacitación presencial, que esté mezclado con propuestas virtuales o con inicios o con preámbulos, digamos, de situación virtual y que luego terminen o culminen con algún tipo de encuentro presencial. Pero por ahora no hay una definición clara en ese sentido y les está ocurriendo a todas las organizaciones del campo empresarial en Argentina, no solamente a los bancos, sino también a las grandes empresas. Insisto, Argentina tiene esa particularidad donde el movimiento y los costos del movimiento interno son muy costosos. Hay dos Gracias. Sí, preguntas vinculadas, Horacio, para continuar con la parte de formación. Las dos están orientadas a si también la dinámica a distancia, o mejor dicho, consultan cómo fue la dinámica de formación de los cuadros de dirección, de los miembros del board. No solo de aspectos técnicos, sino también en cómo formarlos en estas condiciones para que se mantuviera esa proximidad a los asociados que vos comentabas. Es una pregunta muy interesante porque nos permite adentrarnos en un aspecto de la vida de nuestra organización que es muy singular. Nosotros tenemos, paralelamente a la actividad y a las funciones comerciales y operativas de brindar servicio a nuestros usuarios, tenemos una faz de vida institucional porque desarrollamos un concepto de un cooperativismo fuertemente comprometido con los destinos de nuestra sociedad y de nuestro país, que le llamamos un cooperativismo transformador, que es un cooperativismo que no se dedica solamente a la defensa de la cooperativa ni de los cooperativistas, sino que además va más allá y interesa una transformación donde la cooperativa juega un rol importante en la administración de la cosa pública. Y en eso estamos, y en ese estar nos hemos propuesto desde siempre una formación fuerte y focalizada de nuestros 3.550 dirigentes, a la par que vamos formando a nuestros cuadros de funcionarios, a los cuadros de dirección e inclusive hasta el personal en general en esta formación institucional cooperativa. Por ejemplo, les explico dos situaciones de las cuales nos sentimos muy orgullosos. La primera es el programa de educación a distancia, es un programa a nivel posgrado que tiene 8 módulos de capacitación, todos ellos de materias sociales, económicas, cooperativistas, de ciencias blandas, destinadas al conjunto del personal y al conjunto de los dirigentes. Siempre ha sido en el campo virtual, tiene 8 módulos, cada una de estas disciplinas que les comenté, a las que les agregaría desde los últimos 2 años también módulos destinados a la perspectiva de género en la organización cooperativa y en las organizaciones sociales.
¿Y por qué digo que sentimos orgullo? Porque es una formación de posgrado totalmente becada por nuestra organización, la cooperativa, en la cual ya han pasado, digamos, 8.000 personas en toda la historia del programa de educación a distancia, algunos con 2 o 3 módulos hechos, 2 o 3 carreras hechas y algunos con una carrera, la mayoría con una carrera, en un programa que, amén de estar becado, tiene un nivel de posgrado de cualquier universidad pública de la Argentina en materias inclusive que no existen en las universidades públicas y que por otro lado no exigimos a nadie, como puede existir en cualquier universidad, la condición de tener una carrera de grado previa. Por lo tanto, eso es un motivo de orgullo para nosotros muy importante. Yo siempre digo cuando hablamos con los dirigentes y con los funcionarios de que nuestra carrera de posgrado precisamente no es para enseñarles a vender más cuentas corrientes, a vender productos o servicios, sino para formarlos en el campo del pensamiento, en el campo de la reflexión, en el campo del pensamiento crítico y en la formación política e histórica de nuestro país. Esto por un lado. Por el otro lado, hay talleres institucionales que estamos desarrollando desde siempre y que en la época de emergencia pandémica continúan, que son en el campo virtual, a través del Zoom, y en estos talleres institucionales participan en forma conjunta dirigentes de las distintas zonas de representación de nuestra organización cooperativa con funcionarios y con empleados de las filiales y de la Casa Central. Porque para nosotros también es un desafío enorme por la vastedad del territorio y por la particularidad de nuestra organización, encontrar siempre un vínculo permanente entre la vida de los funcionarios y de los empleados de la Casa Central, ¿no? Donde trabajan 2.300 personas, con quienes trabajan en las distintas filiales, en las distintas regiones, en las regiones más remotas del país, y con quienes este desafío pasa a ser una pieza fundamental de nuestra construcción de lo que llamamos el modelo integral de gestión. Esa integralidad para nosotros es un desafío permanente en la gestión. Horacio, nos queda una pregunta más porque ya nos pasamos de tiempo que nos comparte nuestra compañera Pamela Pino, una colega Pamela Pino del Banco Copeuch de Chile, y nos preguntan cuáles crees que pueden ser los principales retos o desafíos prioritarios en el corto y mediano plazo respecto al bienestar de los empleados. Bueno, nosotros tenemos una política de beneficios muy lograda durante muchos años. Obviamente que en las sucesivas crisis de la Argentina, proceso de inestabilidad que hemos tenido, siempre tenemos el desafío de sostener esa política de beneficios y de estar pensando hacia adelante en otros tipos de logros para el conjunto del personal. Cuando el Banco Credicop arrancó como tal, hace 41 años, era precisamente un banco en el cual la mayoría de los recursos venían de las cajas de crédito, venían de organizaciones menores, obviamente muchas veces de organizaciones locales, barriales, regionales, y entrar al sistema financiero, transformarse en banco, significaba, por empezar a entrar por una ventana y no por la puerta grande. Es decir, todo estaba para construirse, todo estaba para crearse, todo estaba para hacerse. Por eso quiero rescatar fuertemente lo que fue la labor y la inteligencia colectiva de dirigentes y funcionarios de las primeras etapas para poder enfrentar los grandes desafíos del momento y poder ir avanzando hacia un banco que ya para el año 2002, 2003 se situaba dentro de los 10 principales bancos del sistema financiero. Hoy no solamente que nos seguimos situando por diversos factores dentro de los principales 10 bancos del sistema financiero en la Argentina, sino que además en muchos aspectos estamos muy bien posicionados, mejor que la media de esos 10 principales bancos, y además fuimos logrando una participación en el mercado, digamos, de las remuneraciones y de los beneficios muy avanzada, y desde aquellos tiempos de los primeros años del banco a hoy hay una diferencia enorme
hoy, por ejemplo, en el sistema financiero, que además quiero comentarles que todo el aspecto de remuneraciones y de beneficios de los bancarios, los trabajadores bancarios en Argentina, se rige por el régimen de paritarias, o sea, por discusión libre entre las cámaras que representan a los bancos y el gremio, el sindicato de los bancarios, y este sistema, que es un sistema democrático, plural, ha determinado que en los últimos años el general, los empleados bancarios, los funcionarios bancarios han estado con niveles de beneficios desde el punto de vista remuneratorio y desde el punto de vista de otros tipos de bonos, muy por encima del resto de los gremios de trabajadores en la Argentina. Y en el marco de todas esas paritarias, Banco Credicop tiene una base de remuneración que está algo por encima del promedio del resto de los bancos. De todas maneras, siempre tratamos de acompañar con aspectos de beneficio que no sean solamente de carácter remuneratorio, sino que sean aspectos de beneficios sociales y hasta culturales. Para nosotros es un gran orgullo poder acompañar a las familias de todos los compañeros del banco para la celebración del Día del Niño, que nos hacemos presente con los obsequios para los niños de las familias del Credicop, con hacernos presente para el Día de Navidad, para fin de año, con la canasta navideña, hacernos presente al inicio de las clases en el mes de marzo, acá empiezan en el mes de marzo las clases regulares, con un kit escolar que siempre ha sido muy apreciado por la familia, por los pequeños, por los chicos. Ahora que empiezan justamente las vacaciones de invierno, estamos llegando ya en el campo virtual con ofertas de teatro para niños desde el Centro Cultural de la Cooperación, que es una usina cultural de pensamiento crítico que hemos generado en el año 2002 y que es una realidad muy importante de la entrega y el compromiso de nuestro movimiento cooperativo con la sociedad toda. El acompañamiento del punto de vista cultural, del punto de vista de la comunicación, del punto de vista de la lectura, para nosotros es un ingrediente muy importante. De hecho, tenemos una revista interna de comunicación, se llama Punto Nos, a la cual tratamos de llegar siempre con los temas de interés, no solamente de la organización, sino los temas de la sociedad, para estar acompañando permanentemente con las políticas y con las decisiones estratégicas que nuestra organización, la dirección de nuestra organización va dando y que puedan llegar en tiempo y forma a todos y cada uno de los compañeros. Hay una cantidad enorme de beneficios particulares que estamos sosteniendo para el conjunto de los compañeros, pero creo que no nos daría el tiempo para poder desarrollarlos a todos. Pero lo que sí quiero rescatar es que no solamente son de carácter remuneratorio, sino también de carácter cultural, de carácter social, de carácter de atención inclusive y acompañamiento desde el punto de vista psicosocial a los compañeros que así lo necesiten desde el área de acción social y que es un valor muy importante que a veces no se mide en números. Gracias, Horacio. La verdad que muy clarito. Brigitte, I do not see any other question in the chat. Don't know if you received anyone or it's okay. You are in the driving seat, please. Thank you, Claudio. I don't see any more questions. Does anybody have any more question or questions? No? Of course, Remember, please do and not remember, hesitate. cooperando somos mejores. Yes, we are better with Ponerlo en debate en cada cooperation. organización. Yes, please. I said, please do not hesitate to send to Marisol or to me any specific questions that you want Horacio to give you any feedback about it after this call. Please count on it. Yes. We will share, or I will share the presentation from Horacio by email to you. I will send it to you, and then I will give you Claudio's and with your permission and Sol's email, so you can, if there's any question for Horacio, who will then forward your question in Spanish or English or German or I don't know, French maybe.
we will make it happen for you. Then I would say we're now almost an hour in, and I thank you very much, everybody, for joining today. Thank you, Horacio, for this very informative presentation. This was very insightful. Thank you so much. Interesting. Very Gracias a interesting. todos. Que pasen muy buen día. You must study Spanish also. Yes, yes. Bye. Una hermosa lengua. Y es nuestra. Yes. A lot of people speak Spanish. I have to learn. Yeah. Yes. Un gran abrazo. Que sigan bien. Éxitos. Thank you. Thank you so much, everybody. Bye. Bye-bye.